Pero bueno, quiero pedir que pase adelante el predicador de hoy. Lo conozco desde que llegué en España, y ahí hace 8 años, 2017. Todavía vivía él ahí en Sevilla, ¿no? Hace 8 años, parece que hace más tiempo. Y ahí en Marina del Alcor, provincia de Sevilla, hicimos una buena amistad. Especialmente hizo una muy buena amistad con su papá, Daniel, que ya está con el Señor. El padre de Paulo, Daniel, fue un gran amigo, un servo del Señor con muchos dones y talentos. Y, claro, estaba muy orgulloso del hijo, ¿no? Porque el hijo ha seguido ese camino de servir al Señor. Y hoy, Paulo es uno de los que está por delante del GAIN, agencia misionera, que está haciendo esa campaña de recogida para Armenia. Y él nos contará un poquito sobre GAIN, sobre su experiencia ya de otros proyectos anteriores. Y será él aquel que nos traerá la palabra del Señor en esta mañana. Padre, muchas gracias por poder recibir aquí a Pau, a su esposa Alba, que no conocía, Señor. Te lo pido que en esta mañana pueda estar hablando a nuestros corazones a través de Pau, de su vida, Señor. Señor, que podamos ser llevados a pensar más allá de Carlet y ver aquello que el Señor está haciendo en otras partes del mundo, Padre. Es lo que queremos. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días a todos. Bueno, para mí esta no es una iglesia más porque, bueno, conozco a Elber de una forma, como he dicho, ya de hace tiempo. Y bueno, he seguido un poco cuando estaba en Picassent, pues quedábamos ahí alguna vez. Y la de Carlet también me acuerdo en su día, no sé si quizás os acordáis, hubo una campaña hubo una crisis migratoria muy fuerte en Canarias, como siempre hay, pero en 2020, donde hubo más de 20.000 personas que llegaron a las islas, y a través del pastor Emilio, ya creo que estuvisteis ayudando como iglesia, y bueno, y también me acuerdo mucho de Emilio. Y bueno, como digo, pues ya conozco a Albert de hace tiempo. He conocido también que sus inicios en España no fueron muy fáciles, y aún así ha resistido y ha seguido fiel al llamado que Dios puso en su corazón, en él y en Michelle, y me alegra verle aquí, ¿no? Después de tantos años. Y bueno, tenéis mucha suerte, el Señor os ha bendecido con ellos. Y bueno, me voy a presentar un poco. Soy Pau, ya sabéis. Soy natural de Denia, de la iglesia bautista de Denia de toda la vida, con los pastores Jorge Pastor, Antonio Calero, ahora ya está Elías Dos Fuentes. Y bueno, me casé hace un año con mi esposa Alba. Ella es del País Vasco, así que no le hablé mucho en valenciano. Algo sabe, porque ya lo primero que hizo cuando llegó, se apuntó a un curso físico de la Yata, que es como hacer cabasets así tradicionales. Pues se apuntó a un curso de estos en un pueblo de ahí, con todas valencianotas, y ha aprendido a la fuerza valenciano, pero bueno, despacito y poco a poco. Y bueno, muchas gracias por estar implicados con esta campaña. La verdad es que nos encanta sobre todo ver iglesias nuevas y en un contexto como Carlet, que es un pueblo, no es un pueblo pequeño, es un pueblo grande, pero donde la iglesia, además una iglesia de tantos años, pues ya tiene un respeto, ¿no?, por la comunidad, me imagino, y donde cosas así añaden valor, creo yo, a la iglesia. Esto, la caja del niño de la Navidad, no hay otras iniciativas que estáis tomando, así que os damos muchas gracias de parte mía, de parte de todo el equipo y las personas que la van a recibir, nuestras personas de GAIN en Armenia en este caso, y luego las personas que las van a recibir para las familias, ¿no?, que las necesitan. Pero bueno, voy a hablar un poco de GAIN más adelante. Pero primero quería, obviamente, estamos en domingo y todos queremos escuchar un poco más de la palabra, y bueno, a eso venía un poco también, ¿no? Entonces tenemos un bloque primero más de reflexión y lectura,
y luego ya hablaré un poco más de lo que hacemos y cómo se integra también en esta predicación. Primero, yo sé que venimos aquí los domingos con ganas de escuchar de la palabra y de salir animados y de salir, venga va, mañana lunes, vamos con todo, ¿no? Y venimos aquí como con ganas de refrescarnos, ¿no? En Dios, en la comunidad. Y a mí a veces me siento mal, o me he sentido un poco mal hoy porque digo, bueno, no sé si quizá voy a ser un poco aguafiestas. Porque solo ya para empezar se me ha ocurrido, que por cierto, os voy diciendo, ¿no? Cuando necesite pasar. Vale. Hay un mando ahí. Hay un mando. Hay un mando, yo olvidé decirte, si quieres pasarlo tú. Vale. Ya me perdonáis esta voz que me acaba de pillar un resfriado. Y también me perdonáis algún lapsus mental, ¿vale? Si digo que vamos a leer un versículo y no lo leemos, me lo recordáis. El versículo más duro del Nuevo Testamento, lo siento, hermanos, hermanas, hoy he venido a hablar de lo que para mí es el versículo más duro del Nuevo Testamento. Y quizá pensáis, a ver, pues alguno en el que haya muerte, en el que haya, no sé, en el que se hable del infierno, ¿no? Y del lago de azufre y estas cosas, esos versículos chocan. Pero para mí, el versículo más duro del Nuevo Testamento es este, y todos lo conocemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quizá os estáis preguntando, pero si este mola, a mí me encanta leerlo, ¿no? Y es un lema de vida que tengo. Claro, hay que buscar primero a Dios y luego el Señor nos bendecirá. Sí, yo también tenía muy buena opinión de este versículo y me encantaba, hasta que ya le di un poco de vueltas y dije, quizá no mola tanto. quizá este versículo hace pupa. Así que si queréis vamos a leer un poco. Para mí este versículo empieza, bueno, el contexto de este versículo empieza en Mateo 6, 19. Bueno, esto está dentro del Sermón del Monte, que ya todos conocemos. Un Sermón del Monte que, por cierto, está dirigida a las multitudes, sí, pero primeramente a los discípulos. Al principio del Sermón del Monte dice, se sentaron los discípulos delante, y yo me imagino a Jesús hablándoles a ellos, obviamente sabiendo que el resto lo iba a escuchar también, pero los discípulos eran el foco de Jesús, y nosotros somos los discípulos. Estas palabras van especialmente a nosotros, porque hay muchas bendiciones y promesas del Nuevo Testamento que obviamente no va para las multitudes, va para nosotros. Mateo 6, empezamos por el 19 hasta el 34 en realidad. No sé qué es, o sea, ¿qué sois más de Reina Valera, nueva versión? Reina Valera, ¿no? Vale, cambio aquí rápido. Vale, os voy a leer desde el 19 hasta el 34. Muy bien, empiezo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, por eso he empezado a leer antes, por tanto os digo,
No os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No haréis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Digo que quizá este versículo no es tan bonito, este pasaje entero no es tan bonito, porque si nos ponemos a pensar en ello, es algo que va en contra de nuestra naturaleza humana corrompida por el pecado, obviamente, en la que nosotros queremos hacer lo que nos da la gana a nosotros. Nosotros queremos hacer objetivos en nuestra vida, queremos poner metas en nuestra vida, soñamos con sueños, ¿no? Y de repente vamos a la Biblia y decimos, uy, quizá mis prioridades no son las de Dios. Quizá Dios, a lo que yo le estoy dando más importancia y le estoy dando el primer lugar en mi vida, quizá Él está mirando, y obviamente con gracia, ¿no? Sabiendo nuestra debilidad y nuestra condición, pero mirándonos y diciendo, hijo mío, hija mía, me gustaría que consideraras otras cosas que para mí son más importantes y que para mí están más en el centro de mi corazón. Aquí, bueno, en Reina Valera habla de no afanarse por el día de mañana. En una versión habla de preocuparse, no preocuparse. ¿Qué es afanarse o preocuparse? Preocuparse por las cosas del mañana. Para mí es casi sinónimo de hacer planes. Obviamente puede tener otras connotaciones, ¿no? La palabra y tal, pero vale, mañana, ¿qué viene mañana? Mañana, dentro de unos meses, dentro de unas semanas. Vale, ya está en mi cabeza. Y ya está en mi cabeza, por lo tanto ya está en mi agenda, ya está en mi tiempo, y voy a empezar a hacer planes para bien ese problema que me va a venir, o ese sueño, o esa meta, o eso que quiero conseguir para mí, para mi familia, etc. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Qué está primero en nuestra vida? ¿Nuestros planes o sus planes? ¿Están siendo nuestros planes en la vida realmente, aunque vengamos aquí los domingos, digamos, sí, el reino de Dios va por delante, hay que hablar con los compañeros de trabajo, hay que poner en práctica, ¿no? Todas las cosas que escuchamos aquí, pero luego en nuestro corazón, y no estoy diciendo que sí ni que no, es simplemente una pregunta para que cada uno se examine, se autoexamine, ¿no? En nuestro corazón, y pensando en el mañana y en las cosas que realmente nos preocupan, que nos afanan, ¿son nuestros planes o son los planes de Dios? Porque algo nos va a quitar el sueño, seguramente. O sea, de eso no vamos a poder escapar. ¿Pero qué nos quita el sueño? ¿Que nuestro plan y nuestra misión se esté llevando a cabo? ¿O que el plan de Dios y su misión se esté llevando a cabo? Nuestras vidas, las vidas de los demás, la vida de los que nos rodean. Os voy a poner, o sea, para mí, os voy a poner lo que es
Nuestros planes, yo creo que de todos, para mí se resume en una sola palabra. Y no sé si soy profeta o no sé, no me llaméis adivino, pero creo adivinar cuál es el plan de, si no todos, muchas personas aquí. Y se resume en una palabra: estabilidad. Yo creo que si no es tu caso, no sé por qué se debe, hay ahí algunas circunstancias extrañas, pero yo creo que todos nos identificamos con que nuestro plan soñado en la vida es estabilidad. Estabilidad familiar, por ejemplo, para las personas solteras, ¿no? Es que hasta que no consiga el objetivo de tener una familia, mi vida no es estable. Estabilidad económica, hasta que no tenga el trabajo que me dé esa base para estar tranquilo, me falta algo, ¿no? Falta algo en mi vida. Estabilidad social, quizá no tenemos muchas amistades, no estamos rodeados de muchas amistades, o de un círculo, ¿no? de apoyo, donde pueda ser uno vulnerable y bueno, compartir tiempo. Nos falta algo, ¿no? Estabilidad laboral, que ya no tanto en lo económico, simplemente pues tener ese trabajo que nos gusta o hacer lo que nos gusta, ¿no? También, y bueno, y podría seguir quizá con nuestros ejemplos, ¿no? Al final es estabilidad, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere el Señor para nuestras vidas, ¿no? ¿Cuál es el plan de Dios? Bueno, tengo buenas noticias, creo yo, porque Dios también quiere estabilidad para nuestras vidas. También es el plan de Dios, darnos estabilidad. Solo que quizá el concepto de estabilidad sea diferente, ¿vale? Pues no es que Dios quiera que vivamos una vida caótica, llena de preocupaciones, miedos, seguridades, ataques por aquí, ataques por allá. No, Dios quiere nuestra estabilidad, Dios quiere nuestra paz. Jesús dice: os doy mi paz, pero no os la doy como os la da el mundo. La paz no nos va a venir por pegarnos una semana de descanso y tal. Obviamente estas cosas ayudan, y más si es para descansar, parar y con Dios. La paz no nos va a venir por una sesión de spa y relajación. La paz no nos va a venir por, no sé, muchas formas, ¿no? En las que el mundo diría: haz esto, ¿no? Y tendrás paz. No, Jesús nos dice que nos va a dar paz, pero no como la del mundo. Entonces realmente mi reto hoy es que examinemos, nos preguntemos cuál es la verdadera estabilidad. ¿Qué es la estabilidad según Dios? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que Dios mismo nos decía, ¿no? Que vendrán tribulaciones, que vendrán problemas a nuestra vida, pero nos promete paz. Es una promesa, eso es una promesa, eso no lo podemos negar. Dios nos promete paz. Lo que no nos promete es que va a venir por las circunstancias, sino que Él nos puede dar la paz, ¿no? De su Espíritu Santo. Para mí, un ejemplo perfecto en la Biblia es este, en Hechos 5. Para mí este es un versículo que en su día lo leí y entendí, estaba meditando en estas cosas, y dije: esta es la paz, Señor, yo quiero esto. Esta es la estabilidad. Esto es cuando los discípulos, apóstoles, ya estaban creciendo mucho en Jerusalén, y de repente pues ¿cómo se llama? El Sanedrín y los fariseos los llaman para juzgarles y están ahí dividiéndose. ¿Qué hacemos con esto? ¿Los matamos? ¿No los matamos? Están revolucionando nuestra ciudad. Un momento de mucha tensión donde su vida pendía de un hilo. La vida de los discípulos aquí pendía de un hilo. ¿Y qué pasó al final? Llamando a los apóstoles, después de azotarlos, no se libraron. Sí se libraron de la muerte, pero no del dolor.
les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, les amenazaron, no lo volváis a hacer, o sea, vuestra vida corre peligro. Esta os la pasamos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, con paz, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos siguieron, me da igual, estamos amenazados, nos lo estamos jugando, me da igual. Porque sentían esa paz. Dicen, esto está en el corazón del Señor. Esto es lo que el Señor nos llama en nuestras vidas. No a mi seguridad, vale, no voy a seguir porque si no se van a enfadar y me van a poner en problemas. No, sabían. Esto nos van a poner en la cárcel, de hecho nos pusieron, y algunos incluso los mataron, como a Esteban. Pero tenían esa paz, sabían que esa era la verdadera estabilidad que Dios les ponía en ellos. Yo os quiero retar a considerar, obviamente no vamos a correr peligro de muerte, pero a considerar, estamos poniendo por delante nuestros planes, por delante de los planes de Dios. ¿Qué concepto de estabilidad tengo? ¿Cuál es el concepto de estabilidad de Dios? Y bueno, como decía, pues vengo a hablar de mi libro, como dicen algunos, y a presentaros una forma de buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente. No es la única, por supuesto, pero es una que para mí es bien clara y que para mí cuando lo entendí dije, ostras, al punto me llamó tanto que dije, quiero dedicarme a esto, ¿no? Y el Señor me fue facilitando las cosas, supongo. ¿Cuál es esta forma? Y para entenderlo en palabras de la palabra de Dios. A mí hay un pasaje que me encanta, que se cita mucho, ¿no? Cuando se habla de ayudar al necesitado y de ayudar al que menos tiene, ¿no? A las personas más vulnerables, que es en Isaías 58. Voy a leer, si queréis abrir también las Biblias en la Reina Valera. En Isaías 58 voy a leer a partir del 1 al 11. A mí este es uno de los pasajes que más me gusta de la Biblia, quizás por mi historia particular, porque es algo que a mí sinceramente me enamora de Dios, ver su corazón por las personas que están en extrema vulnerabilidad. Y es cuando veo pues, esas cosas que están tan cerca del corazón de Dios, ¿no? Y que digo, vale, Señor, si esto para ti es importante, quiero que sea también importante para mí. Yo era el más egoísta y todavía me cuesta, yo individualista el primero, y el ocuparme de las primeras de mis necesidades el primero. Si Dios me diera rienda suelta, y aún así a veces me cuesta. Pero luego veo esto y digo, oh Señor, esto claramente para ti es importante, más que otras cosas, porque de hecho aquí habla de otras cosas que para Dios supuestamente eran importantes en el Antiguo Testamento. Voy a leer, ¿vale? Dice a partir del versículo 1: Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí?
que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que apartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué precioso. O sea, se me pone la piel de gallina, literal. Voy a beber un poco y así se me un poco. Pues por esto existimos en Gay. No solo porque nosotros queramos hacerlo, obviamente, sino porque queremos que la Iglesia, allí donde está, lo haga. De cualquier manera, y no solamente a nivel de ayuda humanitaria internacional, ¿no? O sea, yo desde aquí os animo, ¿no?, a ver dónde están las necesidades en vuestra comunidad, no solo físicas, ¿no?, sino emocionales. ¿En qué áreas está esta ciudad rota? Gain, os voy a presentar un poco de Gain, voy a intentar no extenderme mucho, pero para que conozcáis. Esta es nuestra visión. Queremos ver la vida de personas en situación de extrema vulnerabilidad ser transformadas por el amor de Dios. Dios es minúscula, no sé por qué. Bueno, todo está mal. Puesto en práctica a través de la involucración de personas. Y aquí siempre destaco situación de extrema vulnerabilidad. Esto siempre lo subrayo al principio, porque esto define dónde queremos estar. ¿Por qué no estamos en Carleto? ¿Por qué no estamos en Valencia? ¿Por qué no estamos en Madrid? Porque entendemos que hay un sistema alrededor público o un sistema de la estructura social que obviamente no es perfecto, muchas veces está descoordinado, muchas veces la ayuda que debería llegar no llega, pero hay un contexto más fuerte, una estructura más fuerte en ese sentido. Las personas pueden estar en situaciones de vulnerabilidad, pero no extrema. O puede estar en extrema, pero obviamente siempre hay huecos, ¿no?, que tapar, agujeros que tapar. Pero queremos estar en esos lugares donde no hay nada alrededor que te pueda ayudar, o lo que hay es más deficiente que otra cosa, ¿no? Obviamente países con ya una situación crónica de pobreza, de una infraestructura social y estatal bastante rota o inexistente, o luego a veces se dan casos como los de Ucrania, donde se supone que era un país, pues no como España quizá, pero tampoco era un país en vías de desarrollo, pero de repente viene una guerra, ¿no?, y cambia todo, ¿no? Entonces, situaciones de guerra y conflicto también estamos muy presentes. Otra cosa que siempre destacamos, el amor de Dios. Esto es nuestro ADN, no lo hacemos porque somos buenas personas, lo hacemos porque Dios nos pide, ¿no?, ir a esa persona que acaba de sufrir un desastre, que su vida se ha puesto patas arriba, y decirles, ¿no?, que esto no es por mí, o sea, yo estaría haciendo otra cosa, es porque Dios te ama, y Dios es el primero que se ha preocupado de tu situación, y como Él tiene una iglesia, aquí estamos. Y la involucración de personas.
Esto es clave para nosotros. No lo queremos hacer solos, porque Dios nos pide trabajar juntos y porque seríamos mucho menos eficaces. Donde nosotros somos fuertes podemos contribuir, pero donde están los recursos, la fuerza, los voluntarios, la gente que quiere poner tiempo, etcétera, está fuera, tanto aquí en España como en los lugares donde servimos. Entonces queremos ser un canal, queremos involucrar tanto aquí como allí a la iglesia, y que Dios nos use en el eslabón el eslabón que somos en la parte de la cadena, ¿no? que Él tiene puesta, pero somos un eslabón. Tenemos 3 áreas principales, esto lo voy a pasar muy rápido. Principalmente tenemos proyectos de agua, de provisión de agua, donde también formamos a las comunidades y también las llevamos a plantar nuevas iglesias, esto sobre todo en África, a través de presentar el Evangelio y personas que deciden seguir a Jesús y que empiezan comunidades en las aldeas, esto en África. Pero luego tenemos un enfoque, ya aparte de estos proyectos de agua, nuestro enfoque es crisis humanitarias. Queremos estar presentes en crisis humanitarias. Tenemos proyectos de ayuda humanitaria en campos de refugiados, en países como Armenia, donde han vivido en guerras constantes y en conflictos constantes. Siempre hay refugiados viniendo de Azerbaiyán, y hay una situación muy crónica de pobreza, donde las familias, obviamente hay una mezcla, se les ayuda también a veces a empoderarse, ¿no? a levantar la cabeza, pero obviamente tienen que comer y necesitan la comida del mes esas familias, y necesitan los materiales que estamos recogiendo, quieren construir sus casas pero no tienen herramientas, o tienen 4 cosillas, pues este tipo de cosas, ¿no? Y luego emergencias humanitarias. Queremos todo lo que podamos estar lo antes posible, no nosotros, la iglesia local, ahí está de nuevo la parte de la involucración. Queremos involucrar, no vamos en plan game y tal, a veces para las fotos y que la gente entienda, pues sí, tenemos algunas camisetas de game y tal, pero seguramente hasta esta persona no es ni de game, es un voluntario de la iglesia local. Esto me parece que era Nepal. Queremos que sea la iglesia de allí, los que a veces saben cómo proclamar el Evangelio, pero no saben cómo la parte de hechos, y muchas veces sí, simplemente un acompañamiento y darles más recursos para ellos, ¿no? Sea cual sea la necesidad de la iglesia local, donde hay un desastre, donde hay una guerra, queremos estar ahí para fortalecerles, acompañarles, y que ellos, que saben cómo predicar el Evangelio, a las palabras le añadan hechos, ¿no? Que no vayan con las manos vacías, porque creemos que eso es el Evangelio, es un Evangelio integral. No solo se preocupa de que la gente escuche el Evangelio, sino de que la gente vea ese Evangelio en acción. Para mí fue fundamental entender esto a través de la parábola del buen samaritano. No voy a leerla entera, yo creo que todos la conocemos. Esta parte de emergencias es a la que yo me dedico y por la que siento pasión. Y para mí refleja mucho, se asemeja mucho a una situación de emergencia humanitaria. Esa persona que va con sus planes en la mente, pensando dónde va a ir, qué va a hacer, a quién va a visitar, y de repente vienen los ladrones, en este caso, y se queda tirado en la cuneta, sin nada, y sin saber qué hacer, convaleciente, etcétera, ¿no? Para mí se asemeja muchísimo a cuando ocurre una emergencia humanitaria, tantas y tantas personas con sus planes, incluso en contextos de pobreza, o igual sus planes era comprar 3 ovejas, pero tenían planes esas personas, tenían sueños, quizá no como los nuestros, y de repente viene un desastre, adiós planes, adiós futuro, y encima mi casa destrozada, o me he quedado, no sé, se me ha muerto algún familiar, etcétera, ¿no? Y qué importante es ahí que aparezcamos los hijos de Dios y las hijas de Dios. De hecho, el prójimo, esta parábola responde a la pregunta que le hacen a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y es verdad que prójimo significa próximo, el más cercano. Es un poco paradójico,
que Jesús utiliza esta parábola y realmente quien dice que es el prójimo es el samaritano, o el judío que se ve en la cuneta, y es el samaritano el que le rescata. El samaritano que de todos los que pasaron era el que más derecho tenía a decir: este tío no va conmigo, o sea, nos han rechazado, nos han expulsado de nuestro grupo étnico, ya no somos judíos según ellos, paso de largo. Y fue justo el que se paró. Por eso, da igual el contexto, nuestra ayuda es incondicional, cristianos, musulmanes, grupos étnicos, los que sea, porque ese es el amor que vemos que Dios quiere que mostremos, ¿no? Aunque no tenga nada que ver contigo, o esto, yo tengo otras cosas de las que ocuparme, no, Dios me pide estar ahí. Ya voy terminando. Bueno, es verdad que quería explicaros unas historias para terminar, para que entendáis un poco lo que es, por qué es importante para nosotros estar ahí, porque es importante que la iglesia local haga algo cuando estas cosas suceden. Las fotos que vais a ver a continuación no salgo yo, porque yo era el que las hacía y porque tampoco me gusta salir mucho en las fotos, pero esta foto fue 2 semanas después de empezar la guerra de Ucrania. Entramos, yo estuve un mes en Polonia, pero llegamos a entrar en Ucrania con camiones de Rein a distribuir, bueno, a dejar a la iglesia productos que pudieran distribuir, llevar al frente de guerra. Y bueno, llegamos a este lugar, ya les explico por qué estas personas. Llegamos como al almacén central, en una zona que no era el frente de guerra, ni siquiera era Kiev, estaba como 300 kilómetros de Kiev. Y desde ahí nosotros dejábamos los camiones y de ahí venían furgonetas que iban al frente de guerra a distribuir pues todo lo que se necesitaba en los hogares, ¿no? Y me impactó mucho el segundo desde la izquierda, Alexander. Él es el presidente de la red de iglesias con las que empezamos a colaborar en Ucrania. Él es presidente de una red de iglesias que son 300 iglesias distribuidas en toda Ucrania. Por así decirlo, como el presidente de la web allí. No son iglesias bautistas en este caso, pero bueno, es una red como la web, ¿no? Cuando volvimos, bueno, yo personalmente volví el año pasado a Ucrania, fuimos a diferentes lugares y volvimos a pasar por esta ciudad y nos reunimos con él, nos quedamos un par de días con la gente de allí. Y claro, nos íbamos a reunir con él y estábamos pensando, bueno, de esta gente son pentecostales, pero muy serios, muy formales. Esperaos que nos vamos a reunir en un despacho, con su mesa de reuniones y con los trajes, la corbata y todo. Y nosotros ya íbamos en plan, bueno, pues nada, una reunión formal, veníamos de Kiev de tomarnos alguna cerveza ahí con el colaborador local, ahí en los búnkers de la ciudad, y todo muy informal, ¿no? Pero llegamos ahí con la mentalidad esta. Y de repente nos lo vemos en chándal y diciendo, no, vámonos a un sushi. Y nos vamos a un sushi, con Alexander y otro, el que está a su lado, que también se llama Alexander. Y ahí, bueno, risas, experiencias, contándonos, jajaja. Y yo digo, joder, es todo lo contrario a lo que me esperaba, ¿no? Y fíjate, y esa familiaridad nos dijo para él luego ya, más tarde, dijo, me acuerdo que eso que nos explicaba, mira, para mí han habido 2 momentos que nunca se me van a olvidar. Y mira que ha habido muchos momentos en estos casi 3 años de guerra. Uno es una llamada que le dio un amigo, que le dio una palabra del Señor que era justo lo que necesitaba en ese momento, al inicio de la guerra. Y la otra fue cuando nosotros llegamos ese día, en esta foto. Dijo, porque nunca se me va a olvidar, tan a las puertas de la guerra, acababa de empezar, toda la gente huyendo, y vosotros venís aquí a ayudarnos y a decirnos que estáis con nosotros. Nunca se me va a olvidar. Y me llenó, ¿no?, como de emoción, ¿no? Y pensé, qué importante es que la iglesia estemos y cuanto antes mejor, ¿no?,
porque es en esos días primeros que todo está más a flor de piel, ¿no? La segunda historia que os quería contar fue el año siguiente en Turquía. Ocurrió el terremoto, que os acordaréis, en febrero de 2023. Y yo fui parte del equipo de evaluación antes de enviar un equipo de respuesta. Y llegamos, habían pasado 6 días, creo, del terremoto. Y llegamos a Antakya, Antioquía, que está en la Biblia. La ciudad más destruida del terremoto, aunque la ayuda tardó muchísimo en llegar, porque no era el epicentro. Vas por las condiciones de esa ciudad, la destrucción fue masiva, en el epicentro no tanto, hubo también muchas muertes. Pero claro, todas las comunicaciones cortadas y nadie sabía qué estaba pasando en Antakya. La gente enterrada bajo los escombros durante 2 días sin el ejército haber pisado todavía la ciudad, porque no sabían de la magnitud del desastre ahí. Nosotros llegamos 6 días después del terremoto. Y bueno, aquí es donde nos quedamos. Esta casa que veis ahí todavía en pie, esta era la casa de los pastores, y alrededor era todo escombros. De hecho, estaban como en plan, esto es seguro, pero bueno, tenían un techo de estos de plástico y tal en una parte de la casa, y al final nos quedamos ahí. Y nunca se me olvidará, o sea, fue apocalíptico total. Oscuridad, cero luz. Fueguecitos aquí y allá de la gente calentándose porque era febrero y hacía mucho frío. De hecho, aquí estábamos por las noches calentándonos junto a la casa de este hombre de aquí. Esta es su casa, Suheil. Suheil no era cristiano y no sé si lo es ahora. Lo que sí sé es que puede que lo sea, y si no lo es, desde luego el Evangelio lo ha vivido, porque él era vecino de los pastores y ya recibía la ayuda de los pastores en su momento. Pero claro, ahí nadie llegaba y los pastores se desvivieron para encontrar comida y lo que se necesitara para todos sus vecinos. Y él nos decía, mira, el ejército ha hecho poco por nosotros, la verdad. Si no llega a ser por él más, y Hamdullah, el pastor, no sé qué hubiera sido. Este es él, Suheil, y a mí me impactó mucho porque ya el último día, cuando nos despedimos, nos dijo, realmente nosotros no fuimos fuimos a evaluar la situación y ver qué podíamos hacer. No le dejamos comida ni nada. Pero él nos dijo, solo el hecho de que habéis estado aquí, ahora, en estos momentos, se echó a llorar. No terminó la frase. Me dio un abrazo, que es el abrazo más sentido que he vivido en mi vida, después de los de mi mujer. De verdad, o sea, fue para mí, no sé, un abrazo que transmite mucho sentimiento. Y vi lo importante que es que la Iglesia esté en un momento así. La presencia es todavía más importante que la ayuda que les podamos dar, pero la ayuda que podamos dar es lo que nos permite estar presentes. Y termino ya con luces, cámaras, acción. Y lo pongo así porque es luz. Bueno, os he arrojado una información que quizá no erais conscientes del todo. Tenéis más claridad. Cámaras, porque el mundo está observando. Y acción, hay que ponerse en acción. Y ya lo estáis haciendo de numerosas formas. Una de ellas es la campaña de recogida que estáis haciendo. Y que os damos las gracias enormemente. Vendrán más campañas como esta. Y como digo, es la forma en la que nosotros podemos dar a las iglesias locales aquello que pueden traer en un momento de tanta desesperanza y oscuridad. Podéis participar también como voluntarios. Afortunadamente estáis cerquita de Valencia, tenemos nuestro almacén en Rafael Buñol. Todas las semanas tenemos voluntarios ahí ayudando a empaquetar, ayudando a organizar los envíos que se hacen.
Y luego obviamente los donativos y ofrendas también son muy necesarios, como ya os imaginaréis, tanto a los proyectos y tanto a Gain, que acaba llegando a los proyectos, como también, haceros saber que también las personas que trabajamos en Gain nos sostenemos como misioneros con el apoyo, ¿no?, de iglesias y personas que nos apoyan. Entonces, para nosotros eso también pues impacta a la misión y bueno, que Dios ponga en el corazón la forma con nosotros, con otras misiones, con la web, ¿no?, y las acciones que se hacen desde la Unión Bautista, etcétera. Que Dios os ponga en el corazón lo que sea, pero siempre teniendo en cuenta lo que hemos visto en Isaías 58. Dar las gracias a Paulo, pedir que Alba passe adelante também. Foi pedir ao pastor Jesus Millán, pastor Jesus, se pode vir adelante e orar por Paulo, por Alba, por seu matrimônio, por o ministério. A melhor forma que podemos fazer nessa manhã é bendecê-los como igreja, que sigam nesse trabalho que estão fazendo. Paulo he contado solamente 2, 3 histórias, mas seguramente tem muitas para contar de lo que ha vivido nesses anos. Vamos orar com o pastor Jesus Millán por la vida de Paulo e Alba e depois estaremos concluindo cantando Tu Fidelidade, a canção de Marcos Witt que todos conhecemos, e cantando Tu Fidelidade nos despediremos do culto, vale? Podemos ponermos de pé e vamos aqui bendecer a vida de Paulo e Alba. Han venido desde Zaragoza hoje e agora daqui se vão na casa descansar aí em Denia. Padre de amor, de misericordia, de gracia, en esta mañana nuestro corazón se abre a ti y bendecimos a Pau y a Alba y sobre todo a este ministerio de llegar a los que más están sufriendo. Padre, queremos desde aquí con nuestras oraciones y de la forma práctica, Señor, ayudar para que este mundo sea menos malo, Señor. Padre, bendecimos toda esta labor, toda esta obra. Queremos ser una iglesia generosa, porque tu palabra dice que el alma generosa será prosperada. Padre, queremos ser prosperados, queremos darte lo mejor, queremos que Mateo 6:33 sea un lema para nuestra vida. Gracias, Padre, porque por mucho que demos, jamás daremos como tú has dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias. Amén. Vamos alabar o Senhor. Todos aqueles que creem que o Senhor é fiel em tu vida e em nossas vidas, vamos alabar-lhe.
aquel que ha siempre sido fiel en nuestras vidas, seguirá siendo. Es con esa certeza que nos despedimos en esta mañana. Si tienes prisa, nos vemos el jueves si Dios quiere. Si todavía tienes un ratito, hoy tenemos café, hablamos un rato más. Que Dios os bendiga, hermanos.